Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podría decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos, yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Y en eso haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. También les quiero leer Efesios capítulo 2, verso 19, también en la traducción Dios habla hoy. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Muy bien, iglesia, ahora también les pido poner atención a un video y luego pasa a nuestro hermano Bolívar. Ama a tu prójimo como a ti mismo y eleva tu voz. Somos hermanos y darnos la mano es la voluntad de Dios. Si cumples su palabra, Él te dará su bendición. Él te dará de su agua viva y lo sabrás, porque otro ser en tu cuerpo renacerá. Y sabes que cuando te dé de su amor, ya jamás tendrás más sed. Para Jesús no hay fronteras, espacio, lugar. Somos sus hijos y Él nos ama por igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo y eleva tu voz. Somos hermanos
y darnos la mano es la voluntad de Dios. Si cumples su palabra, Él te dará su bendición. Él te dará de su agua viva y lo sabrás, porque otro ser en tu cuerpo renacerá. Y sabes que cuando te dé de su amor, ya jamás tendrás más sed, y abrirá tus alas y emprenderás el vuelo como las águilas, el vuelo como las águilas. Esta mañana, Padre, por tu fidelidad, por el amor que tú nos tienes. Gracias porque nuestros cuerpos han tenido las fuerzas para venir hasta este lugar a adorarte, exaltarte y a glorificarte. Permítenos caminar contigo. Edifícanos en tu palabra, Señor. Fundamentanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tu palabra señala, Señor, que tu palabra no regresa vacía, sino que, Señor, hace la obra en nuestras vidas. Y pedimos que tu palabra obre en cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. La prédica que hoy nos ocupa se encuentra dentro de la serie de la fe. Ya predicó mi hermana Marcela y mi hermano Abraham sobre este tema. Y hoy me toca compartir con ustedes la continuación de esta serie sobre el tema de la fe. En los mensajes que antes nos han compartido, se ha establecido que la salvación puesta por Dios para cada uno de nosotros es por fe. Que esta salvación es por fe en Jesucristo. Que es así para que nosotros no nos gloriemos de nada. Pero ahora Santiago, en su capítulo 2, viene y nos establece del verso 14 al 26 toda una exposición sobre lo que es la fe muerta, a la cual él llama, y en que en el verso 26 dice en resumen: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Entonces, de acuerdo a Santiago, hay dos tipos de fe: la fe muerta y su antítesis, la fe viva. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de esta mañana de que nosotros podamos compartir esta palabra? Es que a la luz de la palabra nosotros podamos examinar nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Qué está pasando por nuestra mente, como decía nuestro hermano pastor? Y podamos ver qué tipo de fe profesamos.
¿Qué tipo de fe camina con nosotros? ¿Una fe viva o una fe muerta? Y a su vez, poder dar una serie de consejos prácticos que nos puedan llevar a aterrizar por la pista de una fe viva. Y entonces, como estamos hablando de una fe viva y de una fe muerta, primero tenemos que establecer claramente cuál es el fundamento de nuestra fe. ¿En qué estamos creyendo? ¿Qué estás creyendo y qué estoy creyendo? Y Romanos 3, 22 al 28 es bien clarito, cuando nos indica la palabra del Señor de la siguiente manera: pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos, y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. El verso 25 indica: Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por fe. Dice el verso 27: ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Inmediatamente Pablo se responde: queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la fe. ¿Qué podemos desprender como fundamento de este pasaje? Que nuestra salvación, dice el verso 22, es por medio de la fe en Jesucristo. 2, que Dios hace justos a todos los que creen en Jesucristo. 3, verso 23 dice: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos han pecado. Pero el verso 25 dice: Cristo al derramar su sangre fue el instrumento del perdón, y este perdón se alcanza por fe, y esta fe es gratuita. Este perdón es gratuito para que ninguno de nosotros se pueda jactar de nada. Solo el sacrificio de Cristo tiene el poder. ¿Para qué? Para perdonar pecados y hacernos aceptos delante de Dios. Y aquí entramos a la segunda parte de esta prédica: fe muerta versus fe viva, o fe viva versus fe muerta. Porque una vez que nosotros hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ahí inicia el camino de qué clase de fe predicamos. Todos tenemos clarito que el tema de la fe es un poco abstracto. Aterrizarlo no es fácil. Y al que me sigue de mí en esta serie, todavía no va a ser fácil aterrizarlo. Pero la fe, igual que el viento, igual que el hambre, igual que el gozo, se expresa ¿Cómo podemos saber que está soplando viento? Anoche que empezaron a romper esos vientos fuertes, por lo menos en mi tierra donde vivo, empezamos a escuchar el ruido sobre los árboles. Si salimos fuera de nuestra casa lo sentimos en el pelo. ¿Cómo podemos ver que el hambre existe? Cuando vimos el video y vimos esos huesitos caminando.
¿Qué conclusión llega a su mente? ¿Qué input, qué entrada llega a su mente? Esta gente tiene hambre. ¿Cómo podemos saber si alguien tiene gozo? Bueno, lo podemos ver con una sonrisa de oreja a oreja, o le podemos ver el brillo en sus ojos. Un día mi hijo y mi esposa se estaban mofando de mí, y yo le decía a mi esposa: tienes gozo, ¿verdad? Porque la veía que sus ojos estaban chispeando. Era una forma yo de saber qué tan gozosa estaba Costa mía. Y es lo mismo con el tema de la fe. La fe solamente puede ser percibida a través de nuestras acciones. Y por eso es que Santiago dice en el verso 2:26, dice en resumen: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. La fe está muerta si no va acompañada de hechos. Y voy a desdeñar un poquito qué es fe muerta. En primer lugar, que somos fieles a Dios y no hacemos nada para demostrarlo. Estamos en base, como cuando jugábamos quemado, no nos movemos. Fe muerta es aquella que el hombre no puede ni quiere someterse a Dios. Es muy fácil decir que somos creyentes, pero hay que morir. Hay que morir a nuestras propias vidas, hay que someterse a nuestro Señor. Cuando no nos sometemos a nuestro Señor, lo que decimos que predicamos y lo que hacemos está completamente desalineado. Está descarrilado. Y por eso Jesús en Mateo 23:3, refiriéndose a los fariseos, le dijo a los que lo seguían: oiga, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque en la fe muerta, lo que decimos y lo que hacemos no concuerda, está desalineado. Lo que hacemos y lo que decimos está desalineado. Entonces, ¿qué es una fe viva? ¿Sí me van siguiendo? ¿Qué es una fe viva? A Jesús le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Y Jesús no dudó en decir: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y les dijo: esto es el más importante y el primero de los mandamientos. Y les dijo: pero hay un segundo parecido a este, y que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y les dijo Jesús: en estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. La fe viva y no muerta es aquella que va más allá de creer que Dios existe. Va más allá
de estar consciente de la realidad de que Él lo hay, de que Él existe, de que Él está. Basta con mirar el cielo estrellado en la noche para decir quién sostiene todo esto. Basta que mirar una luna llena en pleno verano, casi pegándonos en la cara. Basta ver brotando el agua de una montaña. Basta ver dando los árboles frutos para saber que Dios existe. Pero la fe viva va más allá de esto. Implica la entrega personal a Dios, sin límites, sin restricciones. Y la fe viva, de acuerdo a la respuesta de Cristo, se mueve en dos ejes. Mi Dios y yo, sujeto y sometido a Él. Y el horizontal, mis semejantes. El amar al Señor, este primer eje, implica obediencia. Si nosotros podemos ver cuál es el ministerio, cuál es la característica más fuerte de Jesús, si lo podemos seguir en los evangelios, alguien puede decir, este hombre hizo milagros, hizo prodigios. Sí hizo milagros, sí hizo prodigios. No vamos a decir que no, porque eran complemento para demostrar que Dios estaba con él. Pero este hombre se caracterizó con algo fundamental, que fue la obediencia. Él se sujetó a la voluntad del Padre, a ejecutar el plan divino de pie a pa. Él hizo acciones que únicamente buscaban agradar a Dios. No basta solo con creer si queremos tener una fe viva. Y aquí viene un ejemplo que los va a poner verdaderamente a pensar, que nos pone a pensar. Porque Santiago en este capítulo 2 cita a Satanás. Y cita a Satanás en 2:19. ¿Ustedes creen que Satanás es creyente? Sí, Satanás es creyente. Sí, Satanás sabe que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y Satanás sabe que a través del sacrificio de Cristo somos salvos. Él lo sabe perfectamente. No es agnóstico. Conoce perfectamente esta verdad. Conoce que Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo es el sacrificio vivo en la cruz del Calvario para el perdón de pecados. Pero no quiere someterse a Dios. Está agudamente consciente de la realidad de Dios, de la realidad de Cristo, pero en ningún sentido Satanás está entregado a Dios. Y podemos decir concluyentemente que la fe de Satanás es fe muerta.
¿De qué sirve una fe muerta? ¿De qué nos sirve una fe muerta? Y fue el título que dejé guindado al principio. ¿De qué nos sirve una fe muerta? ¿De qué le sirve a Satanás saber quién es Cristo, saber quién es Dios? ¿De qué le sirve? Hoy hablábamos que después del milenio y después de la lucha final que se va a dar, va a ser enviado al lugar de tormento por la eternidad, con él todos los que le siguen. Ya hablamos del primero de los ejes, la fe viva. Es el primero de los ejes de la fe viva, que es mi sujeción, mi sumisión hacia el Señor. Y el segundo consiste en amar al prójimo, no solamente de palabras, sino con actos que lo demuestren. Todo parece indicar que en la comunidad a la cual Santiago está escribiendo, se ha desatado un virus en la iglesia, y es un virus de lo que es la indiferencia hacia el prójimo. Muchos, teniendo posibilidad de aliviar la necesidad de los hermanos, simplemente no hacían nada y se escuchaban frases muy espirituales, pero nada más. Los lectores de Santiago no están llevando un buen fruto, porque están caminando en la indiferencia para con los demás y no están cumpliendo uno de los mandamientos importantes de la Escritura, que se dice que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Dios pasó de la teoría a los hechos. Dios dijo, yo los amo. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo a convertirse en pecado, a convertirse, a asumir naturaleza humana, siendo divinidad, se despojó a sí mismo y vino a estar entre nosotros por amor a nosotros. Vino a morir en una cruz por todos y cada uno de nosotros. Este Dios pasó de la teoría a los hechos. Este amor a los demás se expresa a través del servicio y la empatía, o sea, ponerme en los zapatos en que está el otro. Pero nosotros, el mundo en general, pero la iglesia, normalmente nos encontramos metidos en una burbuja, sin importarnos qué ocurre a nuestro alrededor. Pero alrededor nuestro está este planeta en el cual habitamos. Alrededor nuestro está nuestra familia. Alrededor nuestro están nuestros hermanos en la iglesia. Alrededor nuestro están los de afuera. En Mateo 5, 23 al 24, Jesús nos indica claramente que Dios no recibirá nuestra ofrenda si no estamos en paz con el hermano y la hermana, y se nos insta a hacer todo lo que está en nuestro alcance para estar en paz con Dios, sabiendo que la justicia viene de Él. Dice: queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino que dejen que Dios sea quien castigue. Y también dice:
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. En conclusión, sino de esta parte de los dos ejes, podemos decir que no realizamos obras para ser salvos. La carreta no va delante de los bueyes, sino que Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras según el camino que Él nos había preparado de antemano. Entonces, nuestra salvación no es por obras, pero la salvación sí nos capacita para buenas obras. Nuestra salvación no es por obras, porque dice la Escritura que la salvación es por fe en Jesucristo para que nadie se gloríe. Pero la salvación y el Espíritu Santo que ha venido a nosotros, de acuerdo a la Escritura, sí nos capacita para toda buena obra. Gracias al Señor. Y si le da un aplauso, déselo al Señor. La labor del Espíritu es quien nos capacita para toda buena obra. La labor del Espíritu Santo es la que nos permite caminar de una fe muerta a una fe viva. Porque ¿qué impide que nosotros experimentemos en nuestras vidas una fe viva? La naturaleza débil. La naturaleza débil es la que permanentemente pelea con nosotros para no proyectarnos a los demás, para no sujetarnos a Dios. Chismes, odios, disensiones. Nuestro pastor amado, en medio de la iglesia, si yo hiciera una estadística del tiempo de mi hermanito, pasa resolviendo problemas entre los hermanos. Debemos sujetar nuestra naturaleza débil, someterla a Dios, vivir una vida en el Espíritu, y de esa forma podemos experimentar en nuestras vidas una fe viva. Y aquí entramos al tercer aspecto de esta prédica, que son consejos prácticos, para que usted en su vida experimente una fe viva. En primer lugar, camine cada día en santidad y en obediencia a Dios. Si decimos que somos de Cristo, debemos vivir en el Espíritu. La gente no puede ver a nosotros, no puede ver a Cristo en nuestro corazón, pero sí puede ver lo que Cristo en nuestro corazón ha hecho en nuestras vidas con el reflejo de nuestras acciones. La falta de santidad y de buen testimonio en la vida de los seguidores de Cristo, no le estoy hablando del mundo, sino en la vida de los seguidores de Cristo, ha sido, es y será el motivo principal del escarnio del nombre de Cristo. El segundo consejo práctico es: considérese muerto al pecado.
Si nosotros sostenemos que Cristo en la cruz del Calvario crucificó al pecado en su muerte, y si decimos que estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, pues estamos unidos a Cristo en la muerte al pecado. Entonces, sacrifiquemos como Cristo lo hizo el pecado. Sacrifiquemos la carne que se levanta cada día. Sometamos los deseos de nuestra naturaleza débil, sometámoslos al Espíritu de Dios. Sujetemos nuestra naturaleza débil y tomemos de una vez por todas la decisión de morir al pecado. Pero no caminemos en un hoy sí y mañana tal vez y pasado mañana quizá. Considerémonos muertos al pecado. Afirmémonos como tercer consejo en la palabra de Dios. Será la palabra de Dios la que nos sostendrá en momentos difíciles. Será la palabra de Dios la que nos puede venir y recordar en un momento determinado de nuestras vidas la verdad y no las mentiras de Satanás que estaba haciendo mención nuestro pastor sobre el testimonio de esta mujer. Afirmémonos en la palabra del Señor. Como cuarto consejo, debemos velar y orar para no entrar en tentación. Fue la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, pero este último se desglosa en varias cosas, vivan una vida que realmente agrade a Dios. Si miente, tome la decisión hoy de no mentir más. Si se enoja, no peque. Si está robando, tome la decisión de no robar más. Si dice malas palabras, tome la decisión de no decir malas palabras. No haga cosas que entristezca al Espíritu Santo. Esto es práctico. Aleje de usted la amargura. Aleje de usted las pasiones. Aleje de usted los gritos. Aleje de usted los insultos. Aleje toda clase de maldad. Sea bueno y compasivo con los demás. Perdónense mutuamente. Hay gente aquí todavía enclavada en el no perdón. ¿Usted cree que le está haciendo algún beneficio al que lo ofendió a usted? No, el que se está enclaustrando es usted por no perdonar. Y está caminando en una fe muerta. Y no está caminando en una fe viva. Y los que caminan en una fe muerta van a ver al grupo de los de Cristo subir con Cristo. Usted se va a quedar viendo. Tratemos de imitar a Dios. ¿Cómo nos trata Dios? Con amor. De la misma manera que Cristo nos ha amado sin nosotros merecerlos, expresemos amor a los demás. Ni siquiera se toque entre vosotros el tema de la inmoralidad sexual, dice la Escritura. No practiquen la avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. ¿Cuál es la fe en que usted está caminando? Les ruego a los muchachos de la música que pasen acá al frente. ¿Está caminando usted en una fe viva? ¿Está caminando usted en sujeción y obediencia a Dios?
basta solamente con tener una fe teórica. Nuestra fe debe ser demostrada con hechos. Que no seamos agentes secretos. Que no veamos la gente caminando al infierno y nuestras vidas caminen indiferentes ante la necesidad de esas personas caminando al infierno. Sujétese a Dios. Para tener una fe viva y no muerta, es necesario tomar la decisión de morir al pecado y vivir en un proceso de santificación cada día. Es necesario que nos ejercitemos en la palabra. Si nuestra fe no produce frutos en relación a mis semejantes, estoy caminando por la fe muerta. Estoy como Satanás, creyendo en Dios, creyendo que Cristo murió y resucitó por los pecados, pero no sujetándome a Dios. Mi fe debe caminar en un despliegue total de sujeción a Dios y en un derrame total de amor hacia mis semejantes. La necesidad en la iglesia de Santiago era quizás física, era de hambre, pero mis semejantes tienen más allá de hambre, tienen hambre espiritual. La gente está sumida en depresiones, la gente está sumida en tristezas, la gente está sufriendo las consecuencias del pecado del Edén, y nosotros como iglesia tenemos algo que ofrecer a ese mundo que está ahí afuera. Cuando entendamos que como iglesia somos el brazo de Dios acá en la tierra, estaremos hechos. Porque con estos brazos Dios puede impactar a un mundo cargado y agobiado, y a decirle a ese mundo cargado y agobiado que hay esperanza en